En este video vamos a revisar el capítulo número 6 del libro de Umberto Eco. Es el último de los capítulos y habla sobre la redacción definitiva. Voy a retomar algunos de los elementos más importantes para que podamos ejemplificarlos. Posteriormente les estaré indicando cuáles van a ser las dos tareas que van a tener que entregar como complemento a esta lectura del capítulo número 6 y de los capítulos 4, 5 y 6 de Casani. Entonces, vamos a iniciar con el capítulo número 6, la redacción definitiva, los márgenes y espacios. Dentro de este tema se habla sobre los puntos y aparte. Un punto y aparte significa que un periodo ligado, compuesto por varias frases, está concluido y que comienza otra parte del discurso. Esto seguramente lo habrán identificado en varios documentos. Aquí les he puesto un ejemplo de algo que se recomienda respecto a la redacción de los trabajos de tesis. Es decir, como ya lo veremos más adelante, que cada uno de los párrafos tengan una extensión proporcional. Si se dan cuenta, aquí estamos identificando un extracto de un artículo en donde vemos que tenemos 4 párrafos. Estos 4 párrafos que voy a definir de este lado, este sería el primer párrafo, este sería el segundo párrafo, este de aquí sería el tercer párrafo y este último de acá sería el cuarto párrafo. Entonces, ¿cómo identifico los párrafos? ¿O quién divide los párrafos? Justamente los párrafos son divididos por un punto y aparte. Este punto y aparte pues es un elemento indispensable para una buena redacción. Si ustedes se dan cuenta, vamos a hacer esto como un pequeño ejercicio que también utilizaremos más adelante en cuanto a que un párrafo está constituido por oraciones. ¿Cuántas oraciones tiene un párrafo? Vamos a ver en este ejemplo que este primer párrafo tendría hasta este primer punto y seguido una oración, ¿no? De aquí vamos a buscar el segundo punto y seguido, entonces tendríamos 2 oraciones. Desde aquí hasta este otro punto serían 3 y desde aquí hasta este otro punto serían 4. No vamos a considerar quizá este paréntesis, pero diremos que son 4 oraciones. 4 oraciones o 4 enunciados, ¿no? Esto es algo que vamos a ir trabajando y por eso es que nos estamos tomando el tiempo para identificar estas características. En el segundo párrafo tenemos 1, 2, porque aquí a pesar de que este sea corto, pero es un enunciado, ¿no? Entonces serían 2, desde aquí nos vamos hasta acá, serían 3, y hasta acá serían 4 y 5. 5 párrafos o 5 enunciados. Perdón, 5 oraciones. 5 oraciones, segundo párrafo. Luego, si nos vamos al tercer párrafo, lo que vemos es que aquí se encuentra el primer enunciado, la primera oración. Aquí podríamos cortar, el punto y coma también es un signo de puntuación que puede dividir ideas, por lo tanto aquí estaríamos hablando de un segundo y de aquí hasta acá otro tercero, este también sería uno pequeño, 4 y otra vez hasta acá 5 oraciones. Y por último, lo que tendríamos por acá sería hasta aquí un punto, sería el primer enunciado. Después de aquí para acá tendríamos otro, 2. De aquí para acá sería el tercero, el cuarto,
el quinto y el sexto. Lo que quiero que se vayan dando cuenta es de esta métrica tan importante. Si ustedes identifican este párrafo, a simple vista se ve bastante estético porque cumple con ciertas características que, si se practican, pueden llevar a que ustedes comiencen a hacer escritos, redacciones cada vez más equilibradas y cada vez más estéticas. De eso es de lo que se tratan estos capítulos, que ustedes entiendan que casi todos los párrafos tienen una métrica similar. Me refiero a que en este caso el primer párrafo tiene 4 oraciones, el segundo tiene 5, el tercero tiene 5 y el cuarto tiene 6. Entonces, para que se vayan dando una idea y que esto vaya quedando como recordatorio en el futuro de que los párrafos deben de tener cierta extensión de oraciones, cierta extensión de enunciados, ¿no? En promedio 4, 5, 6 enunciados u oraciones, como le quieran llamar. Ahora, este punto y aparte entonces es la clave, porque ese punto y aparte es lo que nos va a ir definiendo estas estructuras. Otro punto importante también tiene que ver con la puntuación y los acentos. Respecto a la literatura, Hernández y Rodríguez utilizan la metodología de Box-Jenkins. Este es un ejemplo de un tesista que hace poco me mandó su protocolo de investigación junto con los avances del capítulo 1, 2 y 3. En esos avances de esos capítulos 1, 2 y 3 venían estos ejemplos. Entonces lo traigo a colación porque respecto a los acentos, sobre todo es a lo que me quiero referir, se debe de tener mucho cuidado para que en la redacción, sobre todo de una tesis de tipo universitaria, pues esto de las faltas de ortografía o errores dactilográficos, me refiero a los errores de dedo, se puedan omitir o se puedan evitar en la medida de lo posible. Para que eso no pase, es decir, para que no se presenten errores ortográficos, podemos hacer uso de diferentes herramientas, como la que ustedes ven aquí de este lado. Para esto, les voy a pedir que, como un ejercicio que tendría que llevarse a cabo siempre, aquí lo vamos a poner como una nota, vamos a buscar que todo lo que mandemos, en este caso, pues nuestro protocolo, que sometamos a revisión, garantizar que no existen errores ortográficos o dactilográficos. ¿De acuerdo? Esto es algo que le pido a todos mis asesorados, siempre que me mandan algo, lo que sea, ya sea avances de sus capítulos o avances de sus protocolos, que antes de que me manden algún documento, primero se cercioren que no tiene ninguna falta de ortografía. Ya les decía que hay algunos profesores aquí en el centro que tienen muy buenos elementos como para evitar que esto ocurra. Yo les decía que cuando los profesores identifican algún error ortográfico, pues lo que le piden al estudiante es escribir 500 veces esa palabra para que ese error, en la medida de lo posible, no se vuelva a presentar. Entonces, ¿cómo se evita eso? Esto se puede evitar de una manera pues bastante sencilla, haciendo uso de alguna aplicación. Yo les recomiendo mucho esta aplicación que se llama Spanish Checker o revisión en español o revisión del español. Es una aplicación gratuita que lo que te permite es pues al menos garantizar que no estás cometiendo ahí ningún error ortográfico. Les voy a poner aquí un ejemplo.
de lo que les digo, de este asesorado que me mandó hace algunos días, pues este trabajo. Aquí incluso lo he copiado y lo voy a poner por acá para que vean cómo funciona. Ustedes pegan el párrafo. Otra rutina que utilizo antes de mandar el protocolo a revisión o mandar a los sinodales la revisión de la tesis es pedirle a los asesorados y claro, en la medida de mis posibilidades, cuando me toca el documento, pues hacer algo similar, revisar párrafo por párrafo que no exista un solo error ortográfico. Por ejemplo, aquí a simple vista parece que no existen errores ortográficos. Sin embargo, pues aquellos que gusten de la lectura se darán cuenta que existen pues ahí algunos errores ortográficos relacionados con acento. Por ejemplo, aquí móvil, media móvil, es una palabra que lleva acento en la O. Otro que también se identifica podría ser, bueno, sí, ámbito está bien escrito, pero bueno, vamos a buscar aquí rápido, miren. Le vamos a dar verificar el texto e inmediatamente aquí aparece metodología. Metodología, aquí la aplicación nos dice, bueno, si lo que vas a escribir es la palabra metodología, pues la palabra metodología, ahí lo ven, lleva acento en la I, ¿no? Y entonces de esa manera por lo menos evitas ese error ortográfico. Otro es este, móvil. Móvil también es un error ortográfico porque lleva acento en la O, pero también es otro error ortográfico porque aquí incluso dice, escribe también con acento sobre la E. Entonces aquí hay una falta o error ortográfico. Este otro sería otro ejemplo, que es sería, dice aquí, verifica si es seria, es decir, el adjetivo que significa severo o mesurado, es decir, que una persona es seria, eso no lleva acento. Pero si se trata de la forma condicional del verbo ser, como en este caso lo es decir, expone también, dice aquí, argumenta que los modelos de alisado exponencial también serían, de hecho ahí falta una N, sería en plural, y además estaba aludiéndose al verbo ser. Entonces, este sí debe llevar acento, aquí lo dice, ¿no? Dice que puede ser sin acento o con acento, dependiendo de si es un adjetivo o si es un verbo. Entonces, como es un verbo que proviene de ser, pues entonces debe ir acentuado. Entonces, aquí ya identificamos 1, 2, 3, 4 y 5 errores ortográficos. Esos 5 errores ortográficos deben ser corregidos antes de ser enviados, porque por ejemplo, si ustedes en sus protocolos de investigación simplemente de este párrafo me mandan algo como esto, pues entonces aquí ya habría 500 y 500, 1000, por ser la misma, pues creo que con eso sería suficiente, pero esta también la tendrían que repetir, serían 1500 y esta otra serían 2000. Entonces tendrían que hacer 2000 repeticiones de todo esto. Vamos a tomar esa medida con el objetivo de que ustedes verdaderamente realicen este ejercicio exhaustivo de revisión ortográfica para que, por ejemplo, si ustedes me dicen, aquí está mi protocolo de investigación, vamos a ver los lineamientos de trabajos escritos del Centro Universitario UAM Valle de México, porque aquí quiero que vean cómo va a operar la revisión de sus protocolos. Lineamiento interno, creo que se llama, lineamientos internos. No, ¿saben qué? Que mejor lo voy a buscar de este lado, aquí. Seminario de titulación, lineamientos del Centro Universitario UAM Valle de México. Bueno, dentro de estos lineamientos, en la página 7, ustedes van a poder identificar pues lo que ya se va a exponer a partir de la siguiente clase.
que son todos y cada uno de los elementos que conforman un protocolo de investigación. En la página 7 de este documento, ustedes van a encontrar, pues a grandes rasgos, cuál sería el esquema para poder presentar ese protocolo de investigación. En ese protocolo de investigación, que insisto, en la página 7 pueden ver su estructura, pues ustedes van a encontrar todo aquello que será entregado para ser revisado en su protocolo de investigación. Entonces, ahora les muestro aquí el capítulo, perdón, la página 7 y explico la idea de por qué estoy mostrando todo esto. Bueno, aquí, por aquí está la página 7. Estamos en la 11, la 10, la 9, la 8 y la 7. Listo, aquí está. Aquí arribita está. Aquí está. Fíjense, evidentemente pues en el título no creo que vayan a cometer un error, porque pues en un título hablamos de en promedio 16 a 20 palabras que pues van a tener que revisar a detalle para que no tengan ahí ningún error ortográfico. Pero luego en el objeto de estudio, que ya es un apartado mucho más amplio, compuesto por varios párrafos, pues ahí van a tener que revisar todos y cada uno de los párrafos, porque para que este apartado esté evaluado correctamente y tenga la puntuación adecuada, recuerden ustedes que dentro de nuestros lineamientos damos la mitad del peso de la evaluación a la entrega de este documento. Por eso es que quiero ser muy claro en que si el objeto de estudio va a ser evaluado, vamos a suponer que de forma sencilla, pues podríamos decir que este sería un elemento 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y quizá 9 el índice, ¿de acuerdo? Y fuentes, consultas, cronogramas, todo esto sería el 10º punto en conjunto. Entonces, cada uno va a valer un punto y para que se den una idea de cómo se evaluaría, cada elemento vale un punto y entonces así se suman 10 puntos. Si tienen los 10 puntos, pues tendrán su 50% en la evaluación. Evidentemente no solamente se trata de que no tengan errores ortográficos, sino que vayan cumpliendo con cada uno de los elementos que los diferentes equipos estarán exponiendo en cada uno de los temas. Pero otro punto importante a considerar, y que es la razón por la cual he estado ahorita hablando de esto, es que el protocolo debe garantizar que no existan errores ortográficos o dactilográficos y que de haberlos, por ejemplo, en el caso del objeto de estudio, que para que se den una idea, podría estar compuesto por 10 párrafos, si dentro de esos 10 párrafos, uno pudiera ser este, bueno, pues aquí lo que les decía es que al menos ahí ya habrías tenido que hacer 2000 repeticiones de palabras por estar mal escritas. Entonces, de ahí nos vamos a ir siguiendo con los demás elementos. Si estos elementos, el objetivo, las hipótesis, la justificación, la metodología, tienen errores ortográficos, pues entonces ya se estarán dando cuenta de cuánto es lo que van a tener que escribir como planas adicionales a su protocolo, porque eso será, pues vamos, la condición para que se les asigne la puntuación. No tendrás puntuación en tanto no hagas esas planas de corrección de errores ortográficos. Por ejemplo, insisto, planteamiento del problema sería otro ejemplo, o delimitación del tema. Si aquí en estos párrafos encontramos, no sé, 6 errores y otros 6 y otros 6, pues estamos hablando de 18 palabras que vas a tener que repetir 500 veces para que entonces, además de que contenga los elementos del objeto de estudio, del planteamiento y de la delimitación, se te contabilice cada apartado como un punto o como medio punto, dependiendo de todos estos elementos. Por ejemplo, para el planteamiento del problema, ustedes recordarán, o ya lo explicarán los compañeros que expongan este tema, se deben
resolver una serie de cuestionamientos para poder establecer que el planteamiento del problema está correctamente redactado. Entonces, se debe cumplir eso, se debe cumplir que no tenga faltas de ortografía y por lo tanto, hasta que se cumpla con estos elementos es que podrá ser evaluado. Si ustedes dicen, yo no hago las planas, bueno, pues entonces simplemente esto no se va a contabilizar y se contabilizará evidentemente todo aquello en donde no existan errores. Y eso también, pues evidentemente si no tienes elementos para contabilizar dentro de esos 10 puntos, pues irá disminuyendo la calificación. Entonces, esto es algo bien importante, por eso es que me he detenido mucho en este aspecto. Hay que tener muchísimo cuidado con los errores ortográficos. Ya les estoy dando una herramienta que podría ayudarles a no tener esos errores y no verse en la necesidad de estar escribiendo y escribiendo para poder tener derecho a que se les califique el apartado correspondiente. Bien, entonces eso es con respecto a este punto que tiene que ver con el capítulo número 6, que se llama la redacción definitiva. Por eso es la redacción definitiva, porque ustedes van a entregar una versión final de su protocolo para ser evaluado. Y esa versión final, créanme que la vamos a revisar con todo detalle. Y si existen errores ortográficos, pues ya saben, si quieren que se les califique, tendrán que hacer sus repeticiones de los errores ortográficos. Bueno, vamos a pasar ahora a otro punto importante dentro de este capítulo número 6, que habla sobre la bibliografía final. Su finalidad radica en estos 3 puntos principales. La bibliografía final debe hacer reconocible la obra en cuestión, debe facilitar su localización y debe denotar familiaridad con los usos de la disciplina, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí algunos ejemplos, una lista de referencias. Esta es la primera tarea que les voy a pedir para que ustedes vayan subiendo al repositorio. La primera tarea es tarea número 1. Como ustedes seguramente ya habrán comenzado con la búsqueda de material bibliográfico, entonces ustedes van a presentarme una lista de referencias. Esto ya se los había pedido en el pasado, es decir, ya les había pedido que identificaran 3 tesis, 3 capítulos de libro, 3 artículos, 3 documentos, 9 documentos, 10 documentos. Vamos a ponerle aquí 10 documentos entre artículos, capítulos de libro, libros, notas periodísticas, etcétera. De preferencia que solo sean artículos, capítulos de libro y libros. Y de esos, que me redacten en esta primera tarea sus referencias. ¿De acuerdo? Ustedes tienen que tener bien claro que estas referencias deben presentar ciertas características que a continuación pues les voy a mencionar y que no deben ser olvidadas para que la lista de referencias que ustedes me entreguen pues ya vaya teniendo este aspecto que deben tener todas las referencias de una buena tesis. Lo primero es que hay que recordar que las referencias bibliográficas se ordenan en orden alfabético, ¿no? Entonces vamos a ponerlo aquí como características. Las referencias deben de tener un orden alfabético. El orden alfabético, por cierto, lo pueden hacer rapidísimo con cualquier editor de texto como Word, ¿no? Tú solo lo seleccionas, te vas a la opción de ordenar de forma ascendente o descendente, en este caso ascendente, y entonces, por orden alfabético, y entonces va a estar ordenándote sin mayor problema todas tus referencias. Ese sería el primer punto. Otra situación que quiero comentar aquí es que me ha tocado ver
que hay tesistas que me presentan listas de referencias empezando no con el apellido, sino con el nombre. Entonces aquí hay que tener bien claro que lo primero siempre son los apellidos. El primer apellido, de hecho, el apellido paterno es el que debe de ir primero. Buendía A, Flores A, Higashida B, Juárez B y Martínez P. Maza de Gil B, Morales L, etcétera, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, va primero el apellido y luego el nombre. Y de hecho el nombre no se escribe, sino se escribe únicamente la inicial. Entonces también ese es otro punto bien interesante a tomar en cuenta. Entonces, decía, se organizan de manera alfabética por los apellidos de los autores o del autor. Y después otro punto también importante es que se alfabetice letra por letra y palabra por palabra para que, pues bueno, no vayan a cometer el error de poner un apellido previamente en cuanto al orden alfabético. Si hay más de una referencia de un mismo autor, pues también se ponen en orden cronológico, de la más antigua a la más reciente. Aquí no tengo ejemplos, pero ustedes supongan... bueno, sí, aquí está. Aquí está una de Juárez y Martínez, y esta debe ser otra de Juárez y Martínez. Ahorita les explico por qué. Pero aquí está Juárez y Martínez y otro Juárez y Martínez. Se ponen en orden cronológico. Se pone el primer documento en cuanto al año, ¿no? Aquí este es el que determina quién va primero. Repito, estos dos son Juárez y Martínez. Este es el primero de 2000 y luego es el de 2001. Si el autor referenciado tiene más de 2 trabajos publicados en el mismo año, pues le van a tener que poner, por ejemplo, vamos a suponer que Juárez escribe otro también en el año 2000. Bueno, pues entonces aquí se pondrá Juárez B y Martínez P y Martínez P. 2000. Vamos a suponer que este es el mismo. Bueno, en este caso a este se le tendría que poner 2000A y a este se le tendría que poner 2000B para tener cierto orden en el mismo año. Si el autor referenciado tiene más de 2 trabajos publicados, insisto. Ahora, cuando hay más de una referencia de un mismo autor, el nombre del autor no se repite. Por ejemplo, aquí, lo que les decía, no se repite, sino que lo que se pone es una sustitución por estos guiones medios o guiones bajos, mejor dicho, guiones bajos de 1.5 centímetros, ¿no? Entonces, lo que se hace es poner, ahí hay puntos, pero en realidad lo que se pone es una línea de 1.5 y entonces esta línea de 1.5 lo que indica es que se está hablando del mismo autor, es decir, de Juárez y de Martínez, para un diferente año, pero nunca se va a repetir, es decir, nunca van a haber Flores A y luego otro Flores A, sino que van a haber Flores A y después esto, una línea horizontal de 1.5 centímetros y enseguida simplemente va a venir el año, ¿no? Va a decir, va a ser aquí, por ejemplo, no sé, si otra vez fuera Flores A, bueno, pero aquí sería un año diferente, esto sería en el 2000. O si fuera el mismo 1999, pues también se pondría 1999, pues ya saben, este sería A y este sería B. Eso en cuanto a la repetición en cuanto al autor. Si aparece una obra de un autor y otra del mismo autor pero con otras personas, primero se pone la de autoría única y luego la de coautorías. Vamos a suponer este otro caso. Si ustedes vieran, por ejemplo, Juárez B, aquí estaría Juárez B, Juárez Benito, por ejemplo, y entonces Juárez Benito escribió en 1990, por ejemplo, un documento. Pero luego utiliza, más bien trabaja con Martínez y hacen otro documento. Entonces, aquí lo que quiero decir es que si aparece una obra de un autor y otra del mismo autor pero con otras personas, aquí hay una obra del autor, pero aquí hay otra obra con otros autores, con otro u otros autores, primero se pone la de autoría única, es decir, primero se pone Juárez y luego Juárez y Martínez.
Y bueno, eso me parece que es todo en cuanto a las referencias. Voy a revisar a detalle todo esto en la tarea para que pues a partir de eso ustedes tengan o no una calificación aprobatoria en cuanto a la entrega de esta tarea o no. Entonces, esta sería la primera. Por favor, atiendan todas las observaciones que les acabo de mencionar. Y esta sería entonces, repito, la primera tarea. Ahora, otro punto importante que nos menciona Humberto Eco dentro de este capítulo último, que es el sexto, es el referente a apéndices y anexos. Esto es algo bien importante en una tesis. La publicación de un material dado en apéndice o anexo evita largas y aburridas citas en el texto. Generalmente, lo que se coloca en los apéndices o en los anexos son cuadros, diagramas, datos y datos estadísticos. Puede ser bases de datos o pueden ser datos estadísticos, como ya saben, un recuadro en donde aparezca la media, la varianza, el sesgo, la kurtosis, o pueden ser simplemente la base de datos con la que se alimentó el modelo que desarrollaste o la prueba estadística que desarrollaste. Aquí les he estado poniendo varios ejemplos de tesis que hemos revisado y vemos cómo en todas y cada una de ellas existen apéndices, a veces nombrados, a veces no nombrados, pero que evidentemente uno identifica como apéndices o anexos. En este primer ejemplo, tomé la captura de pantalla de una de las tesis donde el último capítulo, aquí está, es el 5 con las conclusiones, y enseguida dice, aquí te voy a mostrar un apéndice de matrices. En ese apéndice se muestran las definiciones, las operaciones, el cálculo matricial y los operadores especiales. Si recuerdan, el libro de Gujarati hace lo mismo para un apéndice de matrices, de elementos estadísticos y de álgebra matricial. Entonces, este otro apéndice sería para pruebas estadísticas, pruebas Dickey-Fuller, prueba de Chow, prueba Kusum, causalidad en el sentido de Granger y criterios de información, por ejemplo. Acá tenemos el ejemplo de la tesis número 2, donde, insisto, a diferencia de aquí que dice apéndice A y apéndice B, acá no lo dice, pero este A y este B denotan que se está refiriendo a un apéndice o un anexo. Este apéndice habla sobre las medidas de riesgo y conceptos de estadísticos, ¿no? El valor T, el valor pi, el valor QQ-plot y pruebas de revisión o de identificación regresiva para el vector, para el valor en riesgo, perdón. Y para que no se meta en el texto, pues se manda como un apéndice. Ahora, otro punto importantísimo también es en este ejemplo el apéndice que ustedes van a ver aquí. Aquí les puse todavía el capítulo 5, capítulo 6 y en los apéndices pone código en R. Esto es bien importante porque ustedes cada vez más van a ir identificando en las diferentes tesis que se van a agregar como apéndices todos los códigos de programación que ustedes hayan utilizado para su tesis. Les voy a poner el ejemplo de uno de mis asesorados que se llama Luis Ángel Salas. En su tesis de Luis, aquí están todas las tesis de donde ahorita les mencioné que saqué los ejemplos. Aquí, para no dejar, este también me parece que es un... No es cierto. Aquí no estaba el apéndice, pero aquí está. Aquí está, miren. Apéndice, código de programación en R y conceptos adicionales de probabilidad. Entonces, vamos a utilizar este ejemplo para ver cómo se ve ese apéndice en R, ¿no? Aquí está luego. Este es el apéndice en R que el compañero pone a disposición en su tesis para quien guste replicar sus resultados, pues lo puede hacer a través de del poner a disposición tanto la base como el script. Entonces, aquí, por ejemplo, está... No es cierto, pues esta es la tesis de Luis. Esta es la tesis de Luis Ángel. Y vean, aquí está el código de programación, ¿no? Me dice, estimación de modelos univariados con RU-Garch y MS-Garch. O sea, dice que estas son las librerías que utilizó.
Y aquí está el código de programación, ¿no? Ya saben, borramos las variables y los datos almacenados. Después instalamos la librería que vamos a necesitar para utilizar los comandos. Estas son otras librerías. Accedemos a los datos. Abrimos el archivo con formato CSV. Y ya saben, hacemos todo lo de siempre. Aquí, por ejemplo, aplicamos logaritmos del IPC y aplicamos otros comandos como el famoso auto.arima, etcétera, etcétera. Y se estarán preguntando, ¿y qué hay de los datos? Los datos pueden venir como apéndice o pueden hacer lo que en este caso hizo Luis Ángel, que es almacenar en GitHub sus bases de datos, ¿no? Esto ya lo hemos visto anteriormente, ahorita les voy a poner el ejemplo. Miren, aquí lo estoy haciendo. Ustedes tienen, aquí tenía yo puesto lo de la aplicación de Spanish Checker. En cuanto yo le doy un clic aquí, déjame ponerlo por acá. En cuanto yo le doy un clic aquí, pues entonces inmediatamente me lleva a las bases de datos. Aquí está ipcbanjico.csv. Entonces ya les había mostrado esto, ¿no? Es decir, aquí está una explicación de cómo ustedes deberían poner a disposición sus bases de datos y sus scripts para quien quiera replicar el mismo experimento que ustedes desarrollaron, lo pueda hacer sin mayor problema. En el futuro, probablemente algunos compañeros suyos querrán desarrollar o continuar la investigación que ustedes hayan hecho, y bueno, pues de eso se trata hoy en día todas las tesis de licenciatura, ¿no? Ya se está pues esquematizando, homologando este tipo de estructuras, en donde, insisto, ahora cada vez es más común que todas las tesis también le agreguen el código de programación que utilizaron. Esta es otra tesis. Aquí hay, no está el código de programación, pero pone un apéndice de la definición de inflación y tasa de crecimiento. Déjame ver si acá tengo otra tesis. Aquí, esta es otra tesis de la Facultad de Ciencias, en donde la compañera Yadira Rivas pone, después del último capítulo, que son 6 capítulos, conclusión y trabajo futuro, el código de programación, ¿no? Entonces nos vamos al código de programación en R. Aquí se suponía que me debía llevar al código, pero bueno, aquí está el código de programación como un apéndice. Entonces aquí en este apéndice, pues igual hace algo similar a lo que veíamos. La compañera inicia presentando todas las librerías que utilizó, junto con pues la importación de datos y bueno, pues los comandos que también en su momento ella utilizó para su proyecto de tesis. Pero bueno, esto tiene que ver con lo que nos menciona Humberto Eco de la importancia de los apéndices y de los anexos dentro de una tesis. Entonces, por favor, que no se les olvide que dentro de su tesis debe de estar incluido un apartado para apéndices, para anexos, que dentro de su tesis no debe de haber errores ortográficos, que dentro de su tesis debe de haber una estética en cuanto a el equilibrio de los párrafos, que tengan el mismo número de enunciados, de oraciones, porque eso le va a dar pues no solo una estética a la vista, sino que también le va a dar orden a lo que ustedes estén presentando. Ahora vamos a pasar a los capítulos de Cassani y ahí se van a dar cuenta de cómo se logra ese orden. Pero antes de ello, también me gustaría no dejar fuera algo importantísimo dentro del capítulo número 6, que es la construcción de un índice. ¿Qué es un índice? Esta es la segunda tarea a la que me voy a referir. Repito, la primera tarea es que me construyan una bibliografía con lo que llevan hasta ahora leído o lo que llevan revisado. Por lo menos 10 documentos entre artículos, capítulos de libro y libros. Y la segunda tarea sería esta, tarea número 2, esto ya se los había pedido la semana pasada, antepasada, que ya fueran trabajando en su capitulado. Para que ustedes lo recuerden, lo vimos aquí, ¿no? Yo les decía, vamos a revisar
una serie de tesis y vamos a ver más o menos cuál es la característica para cada uno de los capítulos, ¿no? Decíamos, en el capítulo 1 de las tesis que hemos revisado, casi siempre lo que se presenta en ese primer capítulo es el marco teórico o la revisión de la literatura, decíamos. O a veces también vimos, en algún caso, se puede plantear el protocolo de investigación completo como el primer capítulo, ¿no? Después el segundo capítulo, pues que debe tener una continuación de ese marco teórico. Ya de manera específica se habla sobre la teoría particular que nos interesa. A veces ese marco teórico es para una revisión histórica del tema y después en el siguiente capítulo ya una revisión actual, en el contexto actual del tema que nos interesaría. El capítulo 3 veíamos que generalmente abarca la parte de la metodología. Esto también se quedó de tarea, que ustedes revisaran una metodología dentro del plan de estudios para que identificaran si iba a ser Box-Jenkins. Primero que nada, que identificaran cuál era la asignatura, la unidad de aprendizaje que les interesara, para que a partir de ahí, poníamos el ejemplo de series de tiempo, identificaran dentro de las series de tiempo cuáles son las metodologías que podemos considerar. Una es Box-Jenkins, otra es Garch, otra es modelos de alisado exponencial, otra es cointegración. Dentro de cointegración pues está también modelos de largo y de corto plazo, pero también vimos vectores autorregresivos y modelación de datos de panel. Entonces, ahí está la metodología. Y en el otro capítulo estaría el desarrollo e implementación ya de una metodología, la que ustedes hayan elegido, ¿no? Es decir, cómo vas a obtener los datos, cómo le vas a aplicar estadísticos, cómo le vas a correr a lo mejor una prueba de raíz unitaria, cómo vas a correr pruebas de causalidad, cómo vas a correr el modelo, si va a ser un modelo de vectores autorregresivos, pues entonces ahí con qué librería, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto se los platico porque esto ya lo habíamos dicho, abordado en las clases previas, y entonces esta va a ser la segunda tarea, pero ya ahora sí en forma. Una vez que han leído el capítulo 6, se habrán dado cuenta que en los índices deben aparecer o deben figurar todos los capítulos, subcapítulos y parágrafos. Es decir, deben de estar estas tres características en un buen índice. Y ahora les voy a poner algunos ejemplos. Este es uno de los ejemplos que nos muestra Casani, en donde identificamos aquí, por ejemplo, este 3 nos habla del capítulo número 3, ¿no? Es un capítulo. Entonces, el capítulo 3 son los contenidos ideológicos. Entonces, a estos me parece que son muy sencillos el ubicarlos dentro de una tesis. Estos son capítulos, ¿no? Después, cada capítulo va a tener uno o varios subcapítulos. ¿Cómo se identifican estos? Generalmente con un punto y enseguida una secuencia. Por ejemplo, hablamos del capítulo 3 y este sería capítulo y este sería subcapítulo. Perdón, aquí le iba a poner parágrafo, pero no, este es un subcapítulo, capítulo y subcapítulo. Este sería otra vez mismo capítulo, pero este sería ya un segundo subcapítulo, tercer subcapítulo y cuarto subcapítulo. Entonces estos serían subcapítulos. Este otro sería también, este aquí sería un subcapítulo, o para que quede más claro, este sería sub, y luego de este, que también sería un subcapítulo, porque sería el 3.3, sería el tercer subcapítulo del capítulo 3. Tiene lo que se conoce como parágrafos. ¿Qué son los parágrafos? Los parágrafos es la división de los subcapítulos. Puedes tener un subparágrafo 1 que pertenece al subcapítulo 3, que a su vez pertenece al capítulo 3. Luego otra vez capítulo 3, subcapítulo 3, parágrafo 2, parágrafo 3, y esta es como la estructura pues más delimitada dentro de un índice. Esto es lo que yo les recomiendo y que les voy a pedir que ejerciten ahora que me entreguen esta segunda tarea respecto a el tema que ustedes hayan desarrollado para su tesis.
Ahorita van a decir, oye, pero todavía no tengo ni siquiera desarrollado el tema o no tengo la idea muy clara. Ahorita les intentaré ayudar con un ejemplo de los capítulos 4, 5 y 6 de Kasani para ver si con esto y con lo que estamos revisando, pues ustedes pueden tener ya un gran avance para lo que tiene que ver con su protocolo de investigación. Van a ver que esto pues les va a servir para uno de los apartados que es el que corresponde a índices, ¿no? Ustedes van a tener que hacer un índice para su protocolo, entonces ese índice tendría que tener estas características que ahorita les estoy mencionando. Ahora les voy a ejemplificar lo que acabamos de platicar. Repito, este es un capítulo, este y este son subcapítulos y estos de aquí son parágrafos. Este es un parágrafo, este es otro parágrafo y este es otro parágrafo. A lo que me refiero es a una secuencia de lo general a lo particular o de lo particular a lo general. Vean el caso de las tesis que les mencioné hace ratito, es decir, hace ratito les mostraba los apéndices, ahora les voy a mostrar los índices de todas esas tesis. Vean, por ejemplo, esta primera tesis. Esta primera tesis, evidentemente, aquí nos habla de esto que sería un capítulo, ¿no? Este sería otro capítulo. Y este sería otro capítulo. Son 3 capítulos los que ahí les he identificado. Ahora vamos a poner con color rojo los subcapítulos. Este sería un subcapítulo, este sería otro subcapítulo y nada más hay 2 subcapítulos. Para el caso del capítulo 3 vemos 4 subcapítulos. Este es el primero, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto. Identifiquen que a veces los subcapítulos no tienen parágrafos. A veces sí, a veces no. En el primer caso voy a poner ahora a subrayar con color verde los parágrafos. Vean, este sería el primer parágrafo y este sería el segundo parágrafo que corresponden al subcapítulo número 1. El subcapítulo número 2 tiene a su vez 4 parágrafos. Este sería el primero, este sería el segundo, este sería el tercero y este sería el cuarto. Pero también hay ocasiones, como en este caso del 3.2, el 3.3, que no tienen subparágrafos. Que no tienen parágrafos. Los subcapítulos 3.2 y 3.3 no tienen parágrafos. Pero el 3.1 sí tiene un parágrafo y el 3.4 también tiene un parágrafo. Entonces, a veces los tienen, a veces no los tienen. Pero lo más común es, como vemos en esta tesis de acá, que cada capítulo tenga subcapítulos y que cada subcapítulo a su vez tenga parágrafos. Otra vez, aquí de manera muy rápida, vemos identificado el capítulo. No, perdón, aquí ya lo escribí muy feo. Aquí está el capítulo 1. Este capítulo 1 tiene subcapítulos. ¿Cuántos? Tiene 1, tiene 2, tiene 3, tiene 4, 5 y 6 subcapítulos. Ya dijimos que con verde vamos a poner los parágrafos. Tiene el primero, que es la introducción. El subcapítulo 1 no tiene parágrafos. El subcapítulo número 2 sí tiene 2 parágrafos. El subcapítulo número 3 tiene 3 parágrafos. El subcapítulo número 4 tiene 3 parágrafos. El 5 tiene 2 y el sexto tiene 1. Si se dan cuenta, esto también le da mucha estética a una tesis, ¿no? Es decir, que no simplemente se pongan capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, 5 y 6 y que no existan subcapítulos. Eso raramente se ve y cuando se ve, pues lo que denota es una falta de técnica en la redacción de una tesis. Vean qué bonito se ve aquí los colores negros, rojos y verdes, porque lo que denota es estructura, es una idea clara de lo que se está escribiendo. Ahorita vamos a ver cómo podemos lograr esto, aún no siendo expertos. Pero bueno, para poder tener una coherencia en cuanto a lo que escribimos, esto es fundamental. Para que se vea de manera clara que tenemos
bien identificados nuestro tema a partir de capítulos, por ejemplo aquí el 1 y el 2, bases de series de tiempo y volatilidad estocástica. Luego sabemos que tenemos subcapítulos. También esto tiene que estar equilibrado, ¿saben? Vean, este ejemplo por eso lo pongo, porque este capítulo tiene 4 subcapítulos. Este otro capítulo, a su vez, también tiene 4 subcapítulos. Esto sería algo que le da también mucha estética, ¿no? Es decir, que cada capítulo más o menos tenga pues la misma longitud y luego eso se traduce, si ustedes se dan cuenta, en el número de páginas. Vean, el capítulo 1 va desde la página número 1 hasta la página número 20. Ya en la 21 inicia pues el otro capítulo, pero si se dan cuenta también está muy equilibrado porque hablamos de que hay 20 cuartillas para el capítulo 1 y 20 cuartillas para el capítulo número 2. Además de que también identificamos que cada uno de los capítulos tiene 4 subcapítulos y que estos subcapítulos a su vez pues pueden tener más o menos parágrafos. Ahí ya no hay tanto problema porque a veces, por ejemplo, en definiciones, pues habrá muchas series de tiempo, autocorrelación, que son operadores de retardo. Procesos ARMA, pues ya saben, el MA, el AR, el ARMA. Para el caso de los ARCH, pues el ARCH. Para el caso de los GARCH, pues el GARCH 1.1 y alguna extensión, por ejemplo, para el proceso GARCH, como un subcapítulo tendrá, no tendrá, mejor dicho, parágrafos, ¿no? Más bien, será un parágrafo. Es decir, el subcapítulo procesos GARCH tendrá parágrafo GARCH 1.1 y una extensión de ese GARCH. Pero bueno, aquí también volvemos a ver un equilibrio muy interesante. Repito, 2 capítulos, 1 y 2, con sus correspondientes 4 subcapítulos. Y esos subcapítulos a veces tienen, a veces no, parágrafos. Pero lo que también es evidente es que nos da un equilibrio en cuanto a los capítulos. Es decir, no hay capítulos de 5 cuartillas y capítulos de 40 cuartillas. Esto es también algo que da una impresión de que quien redacta tiene técnica al momento de hacerlo. Pero bueno, para que se vayan dando una idea de que esto en realidad tiene trabajo bastante bien identificado, porque seguramente quienes hicieron estas tesis, pues seguramente su asesor o ellos mismos se documentaron respecto a cuáles debían ser esas características de una buena tesis y de un buen índice, que esa es la parte medular para poder redactar una tesis, ¿no? Es decir, un buen índice, una idea clara de lo que se quiere decir. Pero bueno, les decía, eso es lo que también les voy a pedir como tarea número 2, que ustedes me ayuden a presentar un primer esbozo de su índice. Este índice debe de tener estas características que acabo de mencionar, ¿no? De 4 a 5 capítulos, con subcapítulos y con parágrafos. Estos parágrafos, fíjense qué interesante, ¿no? Cuando ya uno va hilando las cosas, esto es, adelante lo vamos a ver, que son como las matrushkas, ¿no? Que son un cajón que tiene otro cajón, que a su vez tiene otro tercer cajón y otro cuarto cajón, ¿no? Les pongo, creo que acá adelante está la idea de estas muñequitas rusas, en donde la idea es esta, ¿no? Ustedes tienen esto que sería un capítulo, después tienen un subcapítulo, vamos a llamarle SC, subcapítulo, después del subcapítulo viene el parágrafo, vamos a llamarle parágrafo, dentro del parágrafo, ¿qué es la siguiente estructura textual que se maneja? Pues son los párrafos. ¿Se acuerdan de esto que veíamos hace un momento? Adiós. Párrafos.
Esto lo veíamos por aquí, ¿no? O sea, ya hablando de lo general a lo particular, ya estábamos en esto, ¿no? Estos son párrafos y los párrafos a su vez están conformados por oraciones. Entonces, a eso es a lo que quiero llegar con esta representación. Los capítulos tienen subcapítulos, después los subcapítulos tienen parágrafos, los parágrafos están constituidos por párrafos y los párrafos están constituidos por enunciados. Y los enunciados están constituidos por la unidad más pequeña que un enunciado, pues son las palabras. Entonces, con palabras armamos enunciados, con enunciados armamos párrafos, con párrafos armamos parágrafos, con parágrafos armamos subcapítulos y con subcapítulos armamos capítulos. Esta sería la idea detrás de esto que les expongo. Pero bueno, acá les decía, esta es la estética de un buen índice para una tesis, ¿no? El equilibrio que nosotros podamos lograr para nuestro proyecto de investigación. Y ahora quizá viene la parte medular, la parte a la que le voy a dedicar pues ya los últimos minutos de este video, porque me parece que para poder lograr todo esto, o sea, se oye muy interesante, muy bonito en el papel, pero ¿y cómo logro esto, no? Yo me preguntaba cuando iniciaba por primera vez la redacción de una tesis, ¿y cómo logro que mi índice se vea de esta manera? ¿Cómo logro plasmar lo que quiero decir de una manera clara, coherente, estética, sin faltas de ortografía? Bueno, eso se logra a través de el crecimiento de las ideas. Una idea es la parte primigenia para poder desarrollar una tesis. Una tesis es eso, una idea que vas a desarrollar para dar solución a un problema. Pero, ¿cómo inicia todo esto? Todo inicia con un torbellino de ideas, ¿no? Dice Casani. ¿Para qué quieres un torbellino de ideas? Para reunir información para el texto que vas a redactar. Te debes sumergir en la piscina de la memoria, de tu memoria y de los conocimientos que hasta este momento hayas adquirido respecto a un tema particular. Esa idea la quise representar con este gráfico en donde esto que parece una nube y estas que parecen gotas son en realidad tu cerebro y estos son las ideas, ¿no? Casani nos habla sobre una estrategia para poder realizar esta lluvia de ideas o este torbellino de ideas a través de unos esquemas. La estrella y el cubo, dice Casani. Ahora les voy a explicar, porque también estamos o al menos yo estoy haciendo este video en una de las horas que más me agradan para trabajar, que es pues prácticamente la noche ya entrada la madrugada, en donde a veces uno tiene cierta inspiración para poder desarrollar estas ideas y pues es básicamente el trabajo que yo desarrollo. Además de dar clases, de ser docente, yo diría que el grueso de mi trabajo en los últimos años es la investigación. Entonces, esto es lo que generalmente hacemos los que nos dedicamos a la investigación, desarrollar ideas a través de estas técnicas. Y por eso les digo que si tengo la suficiente inspiración el día de hoy, pues buscaré plasmarles cómo es que se podría llevar a cabo un ejercicio sobre un tema particular que ahora he estado identificando en algunos de ustedes. En las semanas previas alguien me comentaba que lo que quería hacer era una tesis sobre esto. Pronósticos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a partir de eso y vamos a ver cómo podemos ir haciendo esto que definen como torbellino de ideas. Primero que nada, yo pensaría, vamos a ver,
para hacer un pronóstico, yo les preguntaría, ¿este pronóstico va a ser univariado o va a ser multivariado? Univariado o puede ser multivariado. Ustedes saben que los univariados, pues o son aquellos modelos en donde solo se tiene una variable. La variable en este caso en cuestión sería YT. Y los multivariados son aquellos en donde intervienen variables exógenas como X1 o X2 o X3 o la misma Y pero rezagada un periodo, ¿no? Es decir, puede ser el rezago de esta. Si solo fuera esto, pues entonces estaríamos hablando de modelos univariados. Solamente dependen una sola variable. Pero si son varias, pues entonces hablamos de modelos multivariados. Bien, ¿qué otra cosa tendríamos que pensar? Ahora estoy pensando en que además de modelos univariados y multivariados, pues tendría que pensar en las metodologías. ¿Cuáles son las metodologías que podrían ayudarme a desarrollar este tipo de modelos? Pienso, ¿no? Por eso lo decía aquí arriba, que el torbellino de ideas es sumergirse en la piscina de la memoria y de los conocimientos. Hasta este momento, de lo que yo recuerdo, es que para poder hacer pronósticos, y si quieren revisen ahí la bibliografía, en el Gujarati, en el Wooldridge, el Greene, debe de venir un tema relacionado a esto, que es cómo podría desarrollar un pronóstico. Para desarrollar un pronóstico tú tienes que conocer una metodología, por cierto econométrica. Métrica. Esta metodología econométrica puede ser, número uno, a través de modelos ARIMA. Por cierto, los modelos ARIMA también pueden ser conocidos como modelos o metodología, ya saben ustedes. Me voy a ir por acá. De hecho hay como videos, ¿no? de este tipo de forma de trabajo, de torbellino de ideas, ¿no? Vámonos ahorita a concentrar de este lado. Vamos a hacerlo un poco más grande y vamos a hablar sobre metodología econométrica. La metodología econométrica te puede llevar a conocer que existen cinco formas o 5 metodologías para poder desarrollar pronósticos. ¿Saben ustedes? Ahora que estaba dando la clase de series de tiempo, es que de ahí recuerdo que existen 5 metodologías para desarrollar pronósticos. Modelos ARIMA o metodología Box-Jenkins. Y el segundo tipo de metodología es una que se llama ecuaciones simultáneas. Dentro de las ecuaciones simultáneas, que por cierto lo veríamos dentro del próximo semestre, en la materia de tópicos avanzados de econometría, ahí se ve la metodología de mínimos cuadrados. Bueno, esta es la que ustedes conocen, mínimos cuadrados ordinarios, pero también existen mínimos cuadrados indirectos, pero también existen mínimos cuadrados en 2 etapas. Entonces, aquí esto es algo que, aunque no sean profesores, pues ustedes saben que si se meten un poquito a estudiar algún texto sobre pronósticos o sobre econometría, pues ahí encontrarán que para ecuaciones simultáneas ustedes pueden desarrollarlas a través de mínimos cuadrados indirectos o mínimos cuadrados en 2 etapas o mínimos cuadrados hasta en 3 etapas. Y entonces aquí serían pues las diferentes opciones. Pero el tercer método es otro que ustedes también conocieron en análisis de regresión y que se llaman modelos de regresión uniecuacional multivariante. Ajá. ¿Cuáles son estos modelos de regresión uniecuacional multivariante? Pues ya saben, una Y en función de X1, de X2, de X3 hasta Xn. Entonces, estos son el típico análisis de regresión, donde explicas una variable dependiente en función de un conjunto de variables exógenas. Esa sería la tercera forma para poder
desarrollar pronósticos. La cuarta forma es la que se llama suavizamiento exponencial. El suavizamiento exponencial, ustedes lo recordarán, hicimos un ejercicio de eso en series de tiempo, es donde ustedes ven los modelos tipo Holt-Winters. También a estos se les llama modelos ETS. ETS, si no mal recuerdo, era por error, esta T era de tendencia, y la S era de estacionalidad, porque está en inglés, ¿no? Es seasonality, o en español, estacionalidad. Ajá. Y el último de los métodos, por lo menos de series de tiempo, estas son metodologías econométricas de series de tiempo. El último sería lo que se conoce como modelos de vectores autorregresivos. Vectores autorregresivos, mejor conocidos por su nombre corto como modelos VAR. Y entonces, ahora les voy a platicar. Por ejemplo, ustedes podrían hacer un comparativo entre este tipo de modelos y este tipo de modelos. ¿Por qué lo sé? Porque últimamente he estado revisando pues alguna bibliografía que dice, sobre todo una de Hindman, que dice que las técnicas más comunes, más populares para poder desarrollar pronósticos de series de tiempo son los modelos ARIMA y los de suavizamiento exponencial, hablando del caso de modelos univariantes. Esto es algo bien importante, que eso también lo podríamos ligar con esto, ¿no? Es decir, para el caso de modelos univariados, pues entonces aquí ya vamos identificando que si tú quieres hacer modelos no multivariados, sino solo univariados, pues dos opciones podrían ser esta 1 y esta 2, los modelos ARIMA y los modelos ETS. Entonces aquí ya vamos, van a ver ahorita cómo se unen todas estas ideas, bueno, o al menos ya voy viendo que se van uniendo. Y bueno, ¿cómo es que me estoy dando cuenta de qué ir poniendo alrededor de mi gran idea que son los pronósticos? Pues evidentemente porque estoy utilizando este truco que se llama la estrella de varios picos con preguntas de quién, dónde, cuándo, qué, cómo. Entonces, por ejemplo, inicié con ¿qué? ¿Qué es lo que voy a desarrollar? Un pronóstico. ¿Cómo? A través de metodologías univariadas o multivariadas. ¿Cómo? A través de metodologías econométricas para estos modelos, ya sea uni o multivariados. Entonces, esta es una buena pregunta, una buena respuesta para la pregunta de cómo. ¿Cómo vas a hacer pronósticos? Con metodología econométrica de series de tiempo. Hay 5 modelos y de aquí puedo elegir estos dos o puedo elegir ecuaciones simultáneas con modelos de vectores autorregresivos. Por eso ayuda mucho leer sobre el tema en cuestión, porque a partir de lo que les decía acá que leí de Hindman, fue que tengo la garantía de que Hindman dice que estos son los modelos pues más representativos para poder hacer pronósticos hoy en día. Déjenme ver si tengo aquí esto que les estoy diciendo para que vean, porque es que esto de las ideas no son solo ocurrencias, sino son recuerdos de lo que uno ha leído, de lo que uno ha investigado y bueno, pues también de lo que me han pedido a lo mejor mi asesor que investigue. Entonces, aquí estoy buscando si es que tengo el documento. Y si no, fíjense, creo que aquí lo tengo en este. Estos son algunos de mis tesistas que a veces les comparto algunos de los documentos. Creo que este es el de Hindman. No, es este, miren, aquí está. Aquí está el documento. Y para que vean que no les miento,
Aquí está. Es Rob Hitman y Yasmin Kandakar. Entonces, estos dos profesores de la Universidad de Monash lo que dicen es que aquí, creo que aquí está. Aquí, espera. Aquí dice. Mm, 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 mm. Creo que aquí está, miren. En este artículo, primordialmente discutimos los enfoques de alisado exponencial y el enfoque de modelos ARIMA para un pronóstico automático. Bueno, aquí ya de entrada está diciendo que esas son las dos únicas técnicas que se van a utilizar. Luego habla sobre que el alisado exponencial ha sido utilizado desde los años 1950. Pero entonces yo creo que viene más abajo. Esto es para alisado exponencial. Y aquí vienen los ARIMA. Después dice que los modelos ARIMA también tienen ya sus años y estos fueron comenzados a modelarse desde hace 25 años. Pero bueno, aquí hay una parte en donde establece que estos dos tipos de modelos son los más utilizados para desarrollar pronósticos. Entonces, además nos habla sobre alguna librería forecast. Esto también nos va a servir ya más adelante para nuestra lluvia de ideas, ¿no? Es decir, ¿cómo? ¿Cómo es que voy a hacer el pronóstico? Bueno, a través también de una paquetería o de una librería. Entonces, hasta aquí ya tendría definido esto que les estoy platicando. Yo quiero hacer un pronóstico, esta es la metodología, estos son los dos métodos que primordialmente Hitman y Kandakar han desarrollado o que establecen como los más utilizados para desarrollar pronósticos. Bien, una vez que he hecho esto, podría a lo mejor decir que, ¿cómo? O sea, otra vez volver a preguntar, o sea, sí, como los niños que les dices que algo funciona de cierta manera y siempre te siguen preguntando que cómo y que cómo y que cómo. Aquí lo mismo sería, voy a hacer un pronóstico cómo, a través de la metodología econométrica, pero pero ¿cómo? O sea, con modelos ARIMA y con suavizamiento exponencial. Sí, pero ¿y cómo? O sea, ¿cómo vas a hacer una ARIMA? Ah, bueno, pues una ARIMA también podría explicarte, pues así en términos muy generales, que los modelos ARIMA, aquí podríamos decir que estos son los ARIMA, estos ARIMA pues tienen también una clasificación o una explicación. Los modelos ARIMA pueden ser compuestos por procesos AR 1 hasta autorregresivos de orden P, pero también pueden haber procesos MA, es decir, de medias móviles de orden 1 hasta orden Q, MAQ, pero también puede haber procesos combinados de estos, es decir, pueden ser ARMA 1,1 y pueden irse hasta un ARMA de orden P y de orden Q. Pero también puede haber, además de estos modelos ARMA PQ, procesos integrados, es decir, procesos autorregresivos de medias móviles. Perdón, aquí se me olvidó ponerle la I. Aquí es ARIMA, ¿no? Entonces aquí sería P, D y Q. P autorregresivos, diferenciado una o dos veces. Ya saben que la diferenciación es para que se pueda desarrollar de ahí un modelo estacional. De hecho, esto me llevaría a otro tipo de tema,
que sería el tema de estacionariedad. Y dentro del tema de estacionariedad, perdón que me está explayando en estas cosas, pero así es como funciona esto, ¿no? Ya de ahí recuerdo que para la estacionariedad yo puedo utilizar métodos como el gráfico, como la función de autocorrelación parcial y la función de autocorrelación simple, pero también puedo utilizar pruebas de raíz unitaria. Y dentro de las pruebas, fíjense, dentro de las pruebas de raíz unitaria todavía puedo sacarle otras ramificaciones como pueden ser la Dickey-Fuller o la Dickey-Fuller aumentada o como la Phillips-Perron, ¿no? Y entonces aquí vamos viendo cómo todo esto nos va llevando, ¿sí lo ven? El camino de las ideas, desde pruebas de estacionariedad hasta procesos, de aquí salió lo de estacionariedad de la I, y de la I me llevó a la ARIMA, y de la ARIMA me llevó al modelo de metodología Box-Jenkins, y de la metodología Box-Jenkins, pues termina llevándome a poder desarrollar un pronóstico, ¿no? Pero bueno, esto es hasta esta beta, ¿no? Es decir, aquí habríamos agotado quizá esta beta para que no se me vaya a olvidar. Yo también tendría que hacer entonces lo mismo para los modelos de suavizamiento exponencial, los famosos CTS. Estos CTS que podrían tener dentro de su estructura. Estos modelos CTS, pues ustedes recordarán que son los modelos de multiplicativos y aditivos con error multiplicativo o tendencia aditiva, o puede ser también un MADM, o puede ser también, bueno, a todos estos, algunos de estos tienen nombres como Holt-Winters, etcétera, etcétera, ¿no? De aquí ustedes recordarán que había 30 modelos, 15 para aditivos y 15 para multiplicativos. Aditivos que tienen error, tendencia y estacionalidad, y también error, tendencia y estacionalidad, pero aditivos y multiplicativos unos y otros. Y luego, fíjense que también se me ocurre que de aquí estos modelos autorregresivos ARIMA y ETS pueden tener en común otra característica, que es la característica de quién es mejor, ¿no? Otra vez volviendo a esta estrella de acá. ¿Quién? Por ejemplo, ¿quién qué? ¿Quién es mejor? ¿Quién es mejor de estos dos modelos? ¿Los ARIMA o los ETS? ¿Saben cómo se puede resolver esa interrogante? Pues esa interrogante se puede resolver con una prueba que se llama la prueba Diebold-Mariano. Esta prueba Diebold-Mariano también es un tema que podríamos desarrollar para identificar cuál de estos modelos es el mejor, ¿no? Entonces, aquí lo voy a poner así. La prueba Diebold-Mariano me podría ayudar a identificar cuál de los dos modelos es mejor. Vamos a seguir con esto. Cuando empecé todo este ejercicio, me empecé a preguntar pronóstico, ¿no? ¿Cómo hacemos un pronóstico? Aquí ya habría agotado, o no sé, a lo mejor después se me ocurre otra cosa, el cómo. El quién también ya lo habría utilizado, la prueba de Diebold-Mariano. ¿Dónde? Esta sería otra. ¿Dónde voy a desarrollar mi pronóstico? Bueno, pues entonces aquí el pronóstico lo llevo así. No, mejor déjame quitar esto, ponerle un mismo color como le estoy haciendo acá, y decir que aquí voy a plantearme algo muy interesante, que es ¿dónde dijimos, no? ¿Dónde? Pues bueno, aquí podría ser, incluso ustedes le pueden ir poniendo las preguntas, ¿no? ¿Dónde? Bueno, pues aquí podría ser
¿Para dónde voy a hacer el pronóstico? El pronóstico podría ser, fíjense, para un país, pienso, como podría ser México. Podría ser también para pues un estado, una entidad federativa. Podría ser para un municipio. Pero también podría ser para un grupo de países, ¿no? Entonces eso ya respondería ¿dónde? ¿No? Incluso esto ya me va conformando pues ideas más claras, ¿no? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuándo? O ¿para qué o por qué? Aquí estarían faltando otras, ¿no? Por ejemplo, ¿para quién? Bueno, pues aquí también podría incluir el para quién, dónde, para quién. Es decir, ¿a quién le voy a aplicar o para quién le voy a aplicar el pronóstico? Ah, bueno, pues eso ya hablará entonces de variables. ¿Cuáles son estas variables? Y aquí viene lo que muchos han planteado, ¿no? Alguien me decía, ¿por qué no lo haces para el petróleo? Ah, no es cierto, yo les dije, leí una tesis de un exsecretario de Hacienda que lo hizo sobre los choques petroleros. Luego vimos una tesis, ya me acordé, que también hacía pronósticos sobre inflación. Esto también es porque lo vimos en una tesis. Luego, otra para quién podría ser el otro día, no, ¿cuál del otro día? Hoy en la mañana que iba para la escuela, estaba poniendo las noticias y estaban hablando sobre el precio de la electricidad. El precio de la electricidad. Porque según ahora, por la época decembrina, pues va a comenzar a aumentar la demanda de electricidad. Entonces, a esto le llamaré nota periodística. Periodística. Ahí lo escuché. Y entonces pensé, pues una tesis sobre el precio, mejor dicho, de la electricidad estaría interesante porque tenemos bastantes datos para poder hacerlo y porque lo que se viene pues es una reforma energética, ¿no? Ustedes habrán escuchado ahora en la radio, en las noticias, que se está gestando una reforma energética o una contrarreforma a la implementada por el gobierno anterior, que fue el de Peña Nieto. Entonces ahora se está hablando de una contrarreforma, ¿no? De revertir lo que se echó a andar en el sexenio previo. Entonces por eso digo que también esto sería muy interesante, el precio de la electricidad. Otra podría ser sobre commodities como el grano, los granos, el aguacate, no sé. Esto también creo que lo leí con alguno de ustedes que quería hacer algo sobre pues los principales commodities, el café, el cobre, el oro, las criptomonedas, por ejemplo, eh, el Bitcoin, el Ethereum. Pero también algo muy socorrido en cuanto a los pronósticos son las ventas. Este es un tema fundamental dentro de las ventas, el hacer pronósticos. Y entonces, bueno, aquí también tendría lo de ¿para quién? Y de ahí podría irme otra vez al cómo. El cómo es uno de los que siempre, más bien, de esos que siempre te van a llevar a otro cómo y a otro cómo y a otro cómo, ¿no? Por ejemplo aquí, pronósticos cómo, con metodología econométrica, cómo, con modelos ARIMA, con modelos ETS, cómo identificas cuál es mejor, con la prueba Diebold-Mariano. Pero otro punto importante es, ¿y cómo los elaboras? ¿A mano? Pues no, evidentemente, los podrías hacer a mano, pero no los vas a hacer a mano porque pues ya implica una cantidad de ecuaciones, de variables, de identificación de criterios de información, etcétera,
pues bastante considerable. Entonces ahí es donde entra el tema del software, ¿no? Yo pensaría, el software. Y el software también tiene ramificaciones, porque el software podríamos identificarlo como software libre o software comercial. Y acá se me ocurre que el software libre, pues los ejemplos más típicos es Python y RProject, ¿no? Y dentro del comercial, bueno, también aquí está uno que se llama Julia, que es muy bueno. Y dentro del comercial, pues tenemos el famoso Evius. Otro que no sé si vimos, pero que también es muy bueno, que es Stata. Pero también vemos otro importante de uso comercial, muy caro, que es SAS, también muy bueno. Y otro que se llama SSPS. Entonces aquí también entraría otra disyuntiva, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con software libre o con software comercial? Si lo hago con software libre, ¿con quién? Vamos a suponer que va a ser RProject, ¿no? Porque este es el que mayormente trabajamos. Y si fuera con comercial, pues a lo mejor podría ser con Evius. Y después de RProject, podría irme más para este lado y decir, ¿y de RProject qué sé? Bueno, pues lo que sé de RProject son ciertas características como que es un lenguaje de programación orientada a objetos. Y que dentro de esta programación orientada a objetos, pues lo que yo tengo es, dentro de esta programación orientada a objetos, lo que yo tengo son librerías. Y aquí ya viene como que aterrizando la idea, ¿no? O sea, ¿y con qué librería yo podría desarrollar, pues, todo esto que estoy planteando? Bueno, pues yo pienso en una que utilizamos, que es library, paréntesis, forecast. No, ahí ya no va comillas. Library, paréntesis, forecast. Fíjense que esto lo estaba pensando hace ratito. ¿Y por qué no de una vez hacemos un barrido sobre todo lo que tiene que ver con las librerías? Por ejemplo, aquí de forecast, a su vez, fíjense, todo vamos de lo general a lo particular. Esto sería una librería y ustedes saben que las librerías a su vez tienen unas cosas que se llaman comandos. Y dentro de los comandos, para poder desarrollar pronósticos y que estarían encadenados con estos dos tipos de pronósticos que serían ARIMA y ETS, pues yo tendría los famosos auto.arima, ¿se acuerdan de él? Auto.arima, hasta venía en un examen. Y el otro era el ETS, paréntesis, paréntesis, y les pedía que hicieran ahí sus pronósticos con esto. Pero hablando de esto de librerías, para que no se me quede esta beta sin agotar, pues lo que yo les propongo es que me acompañen ahorita rápidamente a identificar en R esto que me parece interesante, que es las librerías en R. Ustedes saben que en R, si nosotros le ponemos RProject, nos puede identificar aquí en CRAN. A partir de CRAN nos vamos a ir aquí, le pueden dar el que sea, ¿no? Pero vamos a utilizar este de México y después vean aquí viene cómo descargarlo, no se vayan ahí, vámonos de este lado donde dice paquetes. En los paquetes ustedes tienen dos formas de visualizarlos, a través de una tabla de paquetes disponibles clasificados por fecha de publicación o por nombre. Vamos a ir por nombre y después aquí están. Y después algo muy sencillo sería irnos a edición, buscar, y voy a buscarlo como está en inglés, pues iniciaré con la palabra forecasting, forecast. Hace rato estaba checando algunos de estos y fíjense, aquí en forecast yo puedo identificar este primero, esta otra, que sería, pues aquí está, miren, Automatic Time Series Analysis and Forecasting using de ATA método, un método que se llama ATA, pero como ese no lo hemos visto, ahorita lo voy a dejar de lado.
Luego este sería para Garch, pronósticos Garch, no me interesan ahorita los Garch, son modelos para series de tiempo, no para volatilidad. Después vendría este con estadística bayesiana, tampoco. Este de invasión biológica, tampoco me interesa. Este de bootstrapping, tampoco me interesa. Este de inferencia sobre modelos MBSTS, tampoco. Cointegración, eso si fuera a ser un modelo VAR. Recuerden que dentro del VAR está el tema de cointegración. Pero no, tampoco me interesa. Dynamic Bayesian Network, tampoco. De demografía, por ejemplo, si alguien quisiera hacer una tesis con pronósticos sobre mortalidad, fertilidad, migración y población, pues esta librería estaría interesante, que sería Demography. Pero no, tampoco me interesa. A mí me interesan los que tengan que ver con series de tiempo exclusivamente. Si se puede con datos financieros, pues todavía mejor. Tampoco, este tampoco. EFTS, tampoco. Este de Probabilistic Forecasting, ¿saben qué? Que creo que... aquí está, fíjense. Este se llama Exp Smooth. ¿Le suena algo? Esto de Exp Smooth son alisado exponencial. Dice que es un conjunto de datos de Forecasting with Exponential Smoothing. Este es un libro, este de Forecasting con alisado exponencial, es un muy buen libro, un muy buen libro para quien quiera hacer pronósticos con alisado exponencial. Y de hecho, si les interesa, también ahí se los comparto. Si no mal recuerdo, ese está aquí, miren, está aquí abajo, es este. No, ese no es. Fíjense. Este incluso creo que ya se lo pasé a alguno de ustedes. Se llama Forecasting with Exponential Smoothing, de Rob Hitman y de Kohler. Este forecasting con alisado exponencial es el libro. Y dentro del libro, pues evidentemente, pues vendrán algunos ejemplos. Aquí está, pues todo el libro completo. Aquí está, pues la teoría que necesitarían para hacer el desarrollo de ese tipo de modelos. Y acá ya se están encontrando otro punto bien interesante que es, y aquí están todos sus conjuntos de datos. O sea, si tú quieres encontrar todos los datos para desarrollar los ejemplos que vienen en ese libro, bueno, pues entonces estarías revisando esta librería. Entonces, por ejemplo, a esto es a lo que me refiero con que, para que no se nos olvide la idea, que a veces parece que nos salimos de las ideas, pero en realidad no. Exp Smooth sería la otra librería que yo tendría que revisar además de Forecast. Y ya vámonos rápido con esto para no llevar más tiempo, no aburrirlos con esto. Vamos a ponerle aquí Forecasting para que todavía lo restrinja más. ¿Qué otra librería para Forecasting que ahorita les pueda decir es muy buena? Ahora les digo, Forecasting, Demography. Pues la librería que está aquí, ¿no? Que es aquí está el conjunto de librerías. Fíjense, aquí está Forecast, que es modelos lineales de series de tiempo. Pues de hecho esta es la que puse hace rato, ¿no? Aquí en la tabla. Forecast es esta. Esta es una de las principales librerías junto con alisado exponencial, pero también van a revisar quizá esta de Forecast Combination Methods o Forecasting Functions para series de tiempo y modelos lineales, ¿no? Bueno, que este es Forecast. Pronósticos híbridos podría también interesar. Déjame ver si hay algún otro, además de esos. Este también podría ser una librería. Bandas de confianza predictiva para funciones de series de tiempo. Y, bueno, estos también.
datos para forecasting, principios y práctica. Este es otro libro que también, si les interesa, se los podría conseguir, y aquí están las bases de datos para poder desarrollar. Predicción para pronósticos de agricultura, eso no me interesa. Inferencia y bondad de ajuste para modelos univariados con modelos markovianos, para pronósticos con modelos markovianos, pues a lo mejor está interesante, pero ahorita no me interesa esto. Métodos de combinación de pronósticos, creo que tampoco. Déjame ver algún otro. Aquí está otro que es redes neuronales. He visto tesis donde desarrollan redes neuronales y series de tiempo, pero ahorita estamos haciendo pronósticos con modelos ARIMA y modelos de alisado exponencial. Entonces eso es lo único que me va a interesar ahorita. Y bueno, esto es lo que tendrían que estar haciendo, ¿no? Un barrido de las librerías de lo que a ustedes les interese. Por ejemplo, pronósticos de series de tiempo con aprendizaje máquina, machine learning, que eso es algo que está muy, muy actual hoy en día, ¿no? Todo el mundo quiere hacer pronósticos con machine learning. Y bueno, estos son ejemplos. Pronósticos de largo plazo para el crecimiento, para las tasas de crecimiento y para el mercado accionario y los ciclos económicos. Entonces este también, Jubile. Entonces también este podría ser otro de los elementos para poder ser considerados acá en nuestra lluvia de ideas. Jubile. Entonces listo, aquí tendría ya las librerías para poder hacer los desarrollos. Si es que lo voy a hacer con R. Si es que lo voy a hacer con Ibius, pues entonces aquí utilizo el Automatic Arima Forecasting. Este es el comando, ¿no?, para desarrollar en Ibius. Y eso sería en cuanto al software econométrico. Ya para ir terminando, porque si no aquí me puedo llevar toda la noche. ¿Dónde? ¿Dónde podría encontrar esto? ¿Dónde podría encontrar ejemplos de pronósticos o bibliografía? ¿Qué sé yo? Bueno, pues yo creo que esto sería acá en bibliografía. Ahorita ya vimos más o menos algunas, ¿no? Yo recomendaría, por ejemplo, en la bibliografía, pues que revisáramos nuestro libro de cabecera, el Enders, que revisáramos el SAI, que revisáramos el Wooldridge, que revisáramos el Hindman, este libro, Hindman, pero también que pudiéramos revisar el Brooks. También esto lo utilizamos en series de tiempo. Makridakis, por ejemplo, es otro autor que ahora recuerdo, Makridakis, así se apellida. Y bueno, pues aquí estaría ya la bibliografía. Dentro de estos libros, como los mostraba hace rato, pues ustedes pueden ya ir, y la ventaja es que todos estos libros utilizan este software, ¿no?, que es otra gran ventaja. Todos estos libros están desarrollados en R, y en R están estas librerías que te ayudan a desarrollar pues estos pronósticos que ya veíamos a través de estos comandos AutoArima y ETS, y esto se liga con la metodología que ya habíamos identificado, modelos ARIMA y suavizamiento exponencial o ETS. Y entonces, bueno, aquí ya voy terminando con esto, si no, insisto, esto nos podría dar para un montón de situaciones. Por ejemplo, ahora se me ocurre viendo estos métodos que además esto también me puede llevar a la clasificación siguiente. Ustedes recordarán que este tipo de modelos ARIMA, se establecen, o más bien su pronóstico se establece para modelos que se deban de garantizar con una propiedad que es la de estacionariedad. Mientras que este otro tipo de modelos, que son los de suavizamiento exponencial, deben ser no estacionarios para poder ser llevados a cabo. Y para que yo pueda desarrollar si son o no son estacionarios, pues también podría identificarlo a través de pues lo que ya también por acá apareció, que es una prueba de raíz unitaria.
¿no? Entonces aquí ya aparecen ideas que pueden irse repitiendo, y si se repiten, pues es seguramente porque son ideas importantes. Acá estaba los de estacionariedad, con gráfico, función de autocorrelación simple parcial, pruebas de raíz unitarias, etcétera. Pero bueno, ya, ahora sí, vamos a hacerlo más pequeño. Y entonces aquí están ya, pues, todas las ideas. A esto es a lo que se le llama torbellino de ideas. Ese torbellino de ideas, en la medida en la que puedas ir resolviendo todas y cada una de estas preguntas, te van a dejar bien claro el panorama para la estructura de tu, ahora vamos al revés, de lo que les ponía yo acá atrás, que es tu índice, ¿no? Si se dan cuenta, todas esas ideas, ya una vez que se ordenan o que tu asesor te ayuda a ordenarlas, es lo que te permite, pues, tener estas estructuras que son las que les estaré pidiendo en la medida de sus posibilidades para la tarea que les pedí, ¿no? Que hagan su índice con 4 o 5 capítulos, y es para eso, o sea, para tener una cierta lógica de lo que van a presentar como capítulos, pues ustedes pueden ir diciendo, aquí, por ejemplo, para la revisión teórica, pues podría ayudarme de la bibliografía para identificar uno de los capítulos. Este sería un capítulo, la bibliografía. Otro capítulo, que es evidentemente este de la metodología, pues también ya lo tendría aquí, ¿no? Metodología econométrica. Y dentro de la misma metodología econométrica, pues ya tendría estos que serían, ¿qué? Subcapítulos, ¿no? Modelos ARIMA y modelos de suavizamiento exponencial. O podría ser de cada uno de ellos un capítulo para modelos ARIMA, otro para suavizamiento exponencial, y todo esto, que serían procesos ARMA, ARIMA, serían subcapítulos. Y dentro de los subcapítulos podríamos tener parágrafos, que serían métodos gráficos, funciones de autocorrelación simple, pruebas de raíz unitaria, etcétera, etcétera. Y así es como uno va teniendo claro cuál podrían ser sus capítulos. Hay alguien que hace poco me decía, ¿por qué no metemos un capítulo sobre software? Y ese capítulo sobre software, pues tendría que hablar sobre programación orientada a objetos, sobre las diferencias entre software libre y software comercial. Entonces este sería un capítulo, este sería un subcapítulo, este sería otro subcapítulo, y sus parágrafos serían: dentro del software comercial, pues tenemos los principales: IBIUS, Stata, SAS, SPS. Dentro de los de software libre, pues tenemos a Python, a R y a Julia, y podríamos explicar todos y cada uno de ellos, y ahí estaría un capítulo sobre software. Otro capítulo sería el de metodología, otro capítulo sería el de la revisión teórica. Aquí, por ejemplo, podría yo sacar una ramificación de esta bibliografía para investigar o hacer una revisión de la literatura. Y dentro de la revisión de la literatura, pues los principales autores teóricos, o sea, que han desarrollado la propuesta de estructura de los modelos ARIMA y de los modelos ETS, pero también los autores que han llevado a cabo trabajos empíricos, teóricos y empíricos. Y entonces ahí sí, a buscar todos los autores que han desarrollado modelos para los diferentes países, ¿no? Porque también esto habrá que preguntarse para quién se aplicó esta literatura, si fue para un grupo de países, para un país, para una entidad o un municipio, qué sé yo. Pero bueno, así es como yo les podría decir que se trabaja o que trabajamos en la investigación, ¿no? A una hora adecuada, donde no hay ruido, donde uno puede estar concentrado, donde uno, si tiene la fortuna de estar inspirado, pues entonces ahí pueden salir pues algunas ideas como las que ahorita les he planteado. Entonces, pues ojalá y les haya servido este video, que creo que ya se extendió un montón, pero
pero bueno, creo que pude plasmar lo que quería explicar para que ustedes puedan tener una idea clara de cómo ir armando ya su protocolo de investigación, de cómo ir armando su índice, de cómo tener en cuenta pues elementos importantes que todavía no terminamos estos capítulos de Cassani. Después vamos a ver un tema bien interesante que lo voy a dejar para otro video y que tiene que ver con el armado de los párrafos, ¿no? Los párrafos son importantísimos. Pero bueno, eso ya lo dejaremos para el siguiente video. Por lo pronto les agradezco mucho su atención. Espero que puedan ver este video y que realicen las dos tareas que he mencionado durante el mismo. Muchas gracias y nos estamos viendo. Déjenme salir de aquí de la pantalla y ahora sí, pues nos vemos en el próximo video.